Y. El inconsciente social. 5. ¿Cómo leemos a los otros? Sus amables palabras no significan nada si su cuerpo parece estar diciendo algo distinto. James Borge. A finales del verano de 1904, apenas unos pocos meses antes de que empezara el Annus Mirabilis de Einstein, el New York Times informó sobre otro milagro científico alemán, un caballo que hace de todo menos hablar. 1. La historia, según aseguraba el periodista, no se había extraído de la imaginación sino que se basaba en las observaciones de una comisión designada por el ministro prusiano de Educación, además de las observaciones realizadas por el propio reportero. El sujeto del artículo era descrito como un semental, al que más tarde se apodaría Clever Hans, Hans el listo, porque podía resolver problemas aritméticos e intelectuales de un nivel comparable al de nuestro actual tercer curso. Puesto que Hans tenía 9 años, ese sería el curso apropiado para su edad, si no su especie. De hecho, como cualquier humano corriente de 9 años, Hans había recibido 4 años de instrucción formal, escolarizado en su propia casa por un tal Herr Wilhelm von Osten, su propietario. Von Osten enseñaba matemáticas en un gimnasium local, algo así como un instituto, y tenía fama de ser un excéntrico, pero también de no importarle en absoluto que se le viera como tal. Cada día, a una hora determinada, Von Osten se plantaba delante de Hans, a la vista de todos sus vecinos, e instruía al caballo con la ayuda de una pizarra y utilería diversa, y luego lo recompensaba con una zanahoria o un terrón de azúcar. Hans aprendió a responder a las preguntas de su maestro golpeando el suelo con su pezuña derecha. El reportero del New York Times describía cómo en cierta ocasión a Hans le enseñaron a golpear el suelo una vez para el oro, 2 veces para la plata y 3 veces para el cobre, y luego identificó correctamente monedas hechas con esos metales. De manera parecida identificaba sombreros de colores. Con la ayuda de aquel lenguaje de signos hecho con golpes de pezuña también podía dar la hora, identificar el mes y el día de la semana, indicar el número de 4 en 8, 16 y 32, sumar 5 y 9, e incluso indicar el resto de dividir 7 entre 3. Para cuando el reportero presenció este despliegue, Hans ya se había convertido en una especie de celebridad. Von Osten había estado exhibiéndolo ante distintos públicos por toda Alemania, incluso en una actuación ante el propio Kaiser. Y nunca había cobrado la admisión porque estaba intentando convencer al público del potencial de inteligencia de tipo humano que tenían los animales. Tanto interés generó el fenómeno de un caballo de tan alto CI que se constituyó una comisión para evaluar las pretensiones de Von Osten y había llegado a la conclusión de que en las hazañas de Hans no había truco. De acuerdo con la declaración emitida por la comisión, la explicación de las habilidades del caballo residían en los excelentes métodos de enseñanza utilizados por Von Osten. Métodos que correspondían a los empleados por las propias escuelas elementales de Prusia. No está claro si con lo de excelentes métodos de enseñanza se refería al azúcar o a las zanahorias, pero según uno de los miembros de la comisión, el director del Museo Prusiano de Historia Natural, Herr von Osten ha logrado entrenar a Hans cultivando en él un deseo por las exquisiteces, y añadía, dudo que el caballo realmente disfrute con el estudio. Más indicios, supongo, de la sorprendente humanidad de Hans. Pero no todo el mundo estaba convencido de las conclusiones de la comisión. Una indicación reveladora de que en las hazañas de Hans podía haber algo más que un progreso metodológico en la educación equina fue que Hans a veces podía responder las preguntas de Von Osten aunque éste no llegara a verbalizarlas. Es decir, el caballo de Von Osten parecía ser capaz de leerle la mente. Un psicólogo llamado Oskar Funk decidió investigarlo. Con el apoyo del propio Von Osten, Funk realizó una serie de experimentos. Lo que descubrió fue que el caballo podía responder a preguntas planteadas por personas diferentes de Von Osten, pero solo si quienes preguntaban conocían la respuesta, y solo si Hans podía verlos mientras golpeaba el suelo. Hizo falta una serie más de meticulosos experimentos para que Funk descubriera al fin que la clave de las hazañas intelectuales del caballo residían en señales que de manera involuntaria e inconsciente producía la persona que preguntaba. Funk descubrió que en el momento en que se formulaba una pregunta, quien preguntaba se inclinaba hacia adelante de forma involuntaria y casi imperceptible, lo que incitaba a Hans a comenzar su golpeteo. Luego, a medida que se alcanzaba la respuesta correcta, otra leve expresión del lenguaje corporal señalaba a Hans que debía parar. Era un tic, como diría un jugador de póker, un cambio inconsciente de compostura que envía una señal sobre el estado mental de una persona. Funk observó que cada una de las personas que planteaban preguntas a Hans hacía unos movimientos musculares parecidos sin percatarse de que los estaba haciendo. Hans no sería un caballo de carreras,
pero tenía el corazón de un jugador de póker. Al final, Funk demostró su teoría con una exhibición, desempeñó el papel de Hans y reunió a 25 sujetos experimentales para que le hicieran preguntas a él. Ninguno de ellos era consciente del propósito exacto del experimento, pero todos sabían que les observaban por si manifestaban señales que pudieran revelar la respuesta. 23 de los 25 hicieron los movimientos delatores de todos modos, aunque todos negaron haberlos hecho. Von Osten, por cierto, se negó a aceptar las conclusiones de Funkt y siguió su tour con Hans por Alemania, convocando muchedumbres entusiastas. Como bien sabrá todo aquel que alguna vez haya recibido de otro conductor un despliegue del dedo medio, la comunicación no verbal puede ser bastante obvia y consciente. Pero luego están todas esas veces en que nuestro compañero o compañera nos dice, no me mires así y nosotros respondemos, no me mires como, plenamente conocedores de los sentimientos que tan seguros estábamos de haber ocultado. O podemos chuparnos los dedos y proclamar que la cacerola de vieiras y queso de nuestro cónyuge estaba deliciosa, pero de algún modo suscitar como respuesta un pero no te ha gustado. Que nadie se acongoje, si un caballo puede leernos, ¿qué no hará un cónyuge? Los científicos le dan mucha importancia a la capacidad de los humanos para el lenguaje hablado, pero también tenemos una vía paralela de comunicación no verbal, y esos mensajes pueden revelar más que unas palabras cuidadosamente elegidas que a veces entran en conflicto con ellos. Dado que buena parte de la señalización y lectura de señales no verbales, si no toda, es automática y se realiza fuera de nuestra percepción y control conscientes. A través de nuestras señales no verbales comunicamos de manera involuntaria una gran cantidad de información sobre nosotros mismos y sobre nuestro estado mental. Los gestos que hacemos, la posición en que sostenemos el cuerpo, las expresiones que ponemos en la cara y las cualidades no verbales de nuestro discurso contribuyen a definir la manera en que nos ven los otros. El poder de las indicaciones no verbales es especialmente evidente en nuestra relación con los animales porque, salvo que uno viva dentro de una película de Pixar, las especies no humanas tienen una comprensión limitada del habla de los humanos. Sin embargo, como Hans, muchos animales son sensibles al lenguaje corporal y los gestos de los humanos. Un estudio reciente, por ejemplo, halló que los lobos, adecuadamente entrenados, pueden convertirse en unos buenos conocidos y responder a las señales no verbales de los humanos. 3. Aunque no querríamos llamar Fido a un lobo y dejarlo jugar con nuestro hijo de 1 año, los lobos son realmente animales muy sociales. Y una de las razones de que puedan responder a las señales no verbales de los humanos es que en su propia comunidad tienen un amplio repertorio de signos. Los lobos participan en distintas conductas de cooperación que requieren la habilidad de predecir e interpretar el lenguaje corporal de sus compañeros. Un lobo sabe que cuando uno de sus colegas levanta las orejas hacia adelante y pone la cola vertical, está indicando dominancia. Si repliega las orejas y entrecierra los ojos, está indicando desconfianza. Si aplana las orejas contra la cabeza y mete el rabo entre las patas, tiene miedo. No se ha investigado explícitamente en los lobos, pero su comportamiento parece indicar que son capaces de una TDM, al menos hasta cierto punto. Aún así, los lobos no son el mejor amigo del hombre. Es el perro, que tiene su origen en los lobos, el animal que mejor lee las señales sociales de los humanos. En esta tarea, los perros parecen ser más diestros incluso que nuestros parientes primates. Este hallazgo sorprendió a mucha gente porque los primates son muy superiores en otros menesteres propios de los humanos, como la resolución de problemas y el engaño. 4. Esto sugiere que durante el proceso de domesticación, la evolución favoreció a aquellos perros que desarrollaron adaptaciones mentales que les permitieron ser mejores compañeros de nuestra especie. 5. Y de este modo aprovecharse de los beneficios de caza y comida. Uno de los estudios más reveladores sobre la comunicación no verbal se llevó a cabo con un animal con el que los humanos raramente comparten su casa, o por lo menos no intencionadamente, la rata. En este estudio, a los estudiantes de una clase de psicología experimental se les entregaron 5 ejemplares de esos animales, además de un laberinto en forma de T y un encargo aparentemente sencillo. 6. Uno de los brazos de la T era de color blanco, el otro de color gris. Lo que tenía que hacer cada rata era aprender a correr al lado gris, momento en el cual era recompensada con comida. El trabajo del estudiante consistía en dar a cada una de las ratas 10 oportunidades al día para aprender que el lado gris del laberinto era el que conducía a la comida, y anotar objetivamente el progreso del aprendizaje de cada rata, si lo sabía. Pero en realidad los cobayas de este experimento eran los estudiantes, no las ratas.
A los estudiantes se les había explicado que mediante un entrenamiento meticuloso era posible crear cepas de ratas que eran genios de los laberintos o necios de los laberintos. A la mitad de los estudiantes les habían dicho que sus ratas eran unas Vasco de Gama explorando los laberintos, y a la otra mitad que las suyas habían sido criadas para no tener el más mínimo sentido de la orientación. En realidad no se había hecho ningún tipo de cría selectiva y las ratas eran perfectamente intercambiables, salvo quizá para sus madres. El objetivo del experimento era comparar los resultados obtenidos por los dos grupos de humanos para ver si sus expectativas sesgaban los resultados obtenidos con las ratas. Los investigadores encontraron que las ratas que los estudiantes creían que eran brillantes obtuvieron unos resultados significativamente mejores que las ratas que se suponían más lerdas. Los investigadores pidieron entonces a cada estudiante que describiera su comportamiento hacia las ratas, y un análisis puso de manifiesto diferencias en el modo en que los estudiantes de cada grupo se relacionaban con los animales. Por ejemplo, a juzgar por sus informes, quienes creían que sus ratas eran sobresalientes las habían manipulado más y con más cuidado, comunicándoles de este modo su actitud. Naturalmente, eso podía ser intencionado, y las señales que nos interesan son las que no son intencionales y son difíciles de controlar. Por suerte, otro par de investigadores compartieron esa curiosidad. 7 Lo que hicieron, en esencia, fue repetir el experimento pero advirtiendo a los estudiantes de que una parte fundamental de su tarea consistía en tratar a las ratas como si no supieran de antemano de qué tipo eran. Les explicaron que las diferencias en manipulación podían sesgar los resultados y, en consecuencia, su nota. A pesar de estas advertencias, los investigadores volvieron a encontrar un desempeño mejor en las ratas que los estudiantes ya esperaban que lo hicieran mejor. Los estudiantes intentaron actuar imparcialmente, pero no pudieron. De manera inconsciente enviaron señales basadas en sus expectativas, y las ratas respondieron. Es fácil establecer analogías con el modo en que unas expectativas comunicadas inconscientemente podrían afectar también al desempeño en los humanos, pero ¿son acertadas? Uno de los investigadores del estudio de las ratas, Robert Rosenthal, decidió averiguarlo. 8 Su plan era, una vez más, que sus estudiantes realizaran un experimento, pero esta vez no con ratas sino con personas. Eso, naturalmente, obligaba a alterar el experimento para adaptarlo a unos sujetos humanos. A Rosenthal se le ocurrió lo siguiente, le pidió a los estudiantes experimentadores, que eran en realidad los verdaderos sujetos del experimento, que le mostraran a sus sujetos fotografías de caras de personas y les pidieran que puntuaran cada rostro en función del grado de éxito o fracaso que creían que reflejaban. Rosenthal había probado previamente un gran número de fotos y les había dado a sus estudiantes únicamente las que habían sido juzgadas neutras. Pero no fue eso lo que les dijo. Lo que les dijo fue que estaba intentando replicar un experimento que ya se había realizado. Y a la mitad de los experimentadores les dijo que su pila de fotos contenía rostros que habían sido juzgados como exitosos y a la otra mitad fotos de rostros calificados como fracasados. Para asegurarse de que los estudiantes experimentadores no utilizaban ningún tipo de lenguaje verbal para comunicar sus expectativas, Rosenthal les entregó un guión escrito que todos tenían que seguir y les advirtió de que no se desviaran de él en absoluto ni dijeran ninguna otra palabra. Su trabajo se limitaba a presentar las fotos a sus sujetos, leer las instrucciones y registrar las respuestas de los sujetos. Es difícil tomar más precauciones para limitar el sesgo experimental. Aún así, ¿volverían a delatar sus expectativas a través de una comunicación no verbal? ¿Responderían los sujetos humanos a esas indicaciones igual que habían hecho las ratas? No solo, por término medio, consiguieron obtener calificaciones altas los estudiantes que esperaban que sus sujetos otorgaran calificaciones altas a las fotos, sino que, además, todos y cada uno de los estudiantes que habían sido llevados a esperar calificaciones altas obtuvieron calificaciones más altas que cualquiera de los que esperaban calificaciones bajas. De algún modo habían comunicado subliminalmente sus expectativas. ¿Pero cómo? Un año más tarde, otro grupo de experimentadores repitió el estudio de Rosenthal, pero dándole un nuevo giro. 9 A lo largo del estudio, grabaron las instrucciones que leían los experimentadores a sus sujetos y luego realizaron otro experimento en el que eliminaron los experimentadores humanos y en su lugar comunicaron las instrucciones a los sujetos usando las grabaciones, eliminando de este modo todas las indicaciones salvo las que pudieran transmitirse mediante el sonido de la voz. Una vez más, los resultados fueron sesgados, pero solo la mitad que antes. Así que una de las maneras importantes en que se comunicaban las expectativas de los experimentadores era por medio de la inflexión y la calidad tonal de la voz.
Pero si esa es solo la mitad de la historia, ¿cuál es la otra mitad? Nadie lo sabe con seguridad. A lo largo de los años, muchos científicos han tratado de descubrirlo mediante variaciones del experimento, pero aunque han confirmado el efecto, nadie ha conseguido especificar con mayor precisión en qué consistían las otras señales no verbales. Fueran las que fuesen, está claro que eran sutiles e inconscientes y es probable que varíen considerablemente entre personas. La lección aprendida tiene aplicaciones obvias para nuestras vidas privadas y profesionales, con respecto a nuestra familia, amigos, empleados o patronos, e incluso los sujetos entrevistados en un grupo focal de un estudio comercial, queramos o no. Comunicamos nuestras expectativas a los demás, y estos a menudo responden satisfaciendo esas expectativas. Todos podemos pensar en expectativas que tenemos, explícitas o no, respecto a las personas con las que interaccionamos. Y ellos tienen expectativas respecto a nosotros. Ese es uno de los regalos que recibí de mis padres, ser tratado como un vasco de gama, hacerme sentir que podía navegar hacia el éxito en la singladura que me propusiera. No es que mis padres me dijesen cuánto creían en mí, pero de alguna manera lo sentía, y siempre ha sido una fuente de fortaleza. Rosenthal dedicó sus esfuerzos precisamente a eso, a lo que significan para los niños nuestras expectativas. 10 en una de sus líneas de investigación puso de manifiesto que las expectativas de los maestros afectan enormemente al éxito académico de sus estudiantes, incluso cuando los profesores intentan tratarlos imparcialmente. Por ejemplo, él y un colega pidieron a unos niños estudiantes de 17 clases distintas que cumplimentaran un test de cociente intelectual, CI. Los resultados fueron entregados a los profesores, no a los niños. Y los investigadores les explicaron a aquellos que el test indicaría que niños tenían un potencial intelectual inusualmente elevado. 11. Lo que los profesores no sabían era que los niños señalados como dotados en realidad no habían obtenido un 6 mayor que el promedio, en realidad tenían un 6,5. Al poco tiempo, los profesores ya calificaban a los estudiantes que no habían sido etiquetados como dotados como estudiantes menos curiosos y menos interesados que los dotados. Y las notas que recibieron después aquellos estudiantes así lo reflejaron. Pero lo que es realmente chocante, y da mucho que pensar, es el resultado de un segundo test de CI realizado 8 meses después. Cuando se administra una prueba de CI una segunda vez, se espera que la puntuación de cada niño varíe un poco. En general, aproximadamente la mitad de las puntuaciones de los niños debería subir y la mitad bajar como consecuencia de cambios en el desarrollo intelectual del individuo en relación con sus compañeros o simplemente por una variación aleatoria. Cuando Rosenthal realizó el segundo test, encontró que, tal como esperaba, la mitad de los niños que habían calificado como normales mostraban un aumento de su CI. Pero entre los que habían sido destacados como brillantes, obtuvo un resultado distinto. Aproximadamente el 80% había aumentado su CI en al menos 10 puntos. Más aún, alrededor del 20% del grupo dotado ganó 30 o más puntos de CI, mientras que solo el 5% de los otros niños habían aumentado tanto su CI. Etiquetar a unos niños como dotados había resultado ser una poderosa profecía autocumplida. Rosenthal había tenido la sabia precaución de no etiquetar a ningún estudiante como por debajo de la media. Lo triste del caso es que esas etiquetas se ponen en la realidad, y es razonable pensar que la profecía autocumplida también funciona en la otra dirección. Que calificar a un niño de torpe para el aprendizaje contribuirá a que el niño sea exactamente eso. Los humanos nos comunicamos a través de un rico sistema lingüístico cuyo desarrollo fue un momento definitorio durante la evolución de nuestra especie, una innovación que reformó el carácter de la sociedad humana. Se trata de una capacidad al parecer única. 12 En otros animales, la comunicación está limitada a mensajes simples, como identificarse a uno mismo o emitir advertencias. Hay poca estructura compleja. Si a Hans, por ejemplo, le hubieran pedido que contestara usando frases completas, la actuación se hubiera venido abajo. Incluso entre los primates, ninguna especie adquiere de manera natural más que unas pocas señales ni las combina si no es de la forma más rudimentaria. En cambio, un humano cualquiera está familiarizado con decenas de miles de palabras que puede unir de acuerdo con reglas complejas, sin apenas esfuerzo consciente ni instrucción formal. Los científicos no entienden todavía cómo evolucionó el lenguaje. Muchos creen que las primeras especies humanas, como Homo habilis y Homo erectus, poseían primitivos sistemas simbólicos de comunicación, parecidos al lenguaje. Pero el desarrollo del lenguaje tal como lo conocemos probablemente no se produjo hasta que entraron en escena los humanos modernos. Algunos dicen que el lenguaje se originó hace 100.000 años, otros más tarde,
pero la necesidad de comunicación sofisticada ciertamente se hizo más urgente en cuanto se desarrollaron humanos sociales conductualmente modernos. Hace 50.000 años. Ya hemos visto lo importantes que son las interacciones sociales para nuestra especie, y las interacciones sociales van de la mano de la necesidad de comunicarse. Esa necesidad es tan potente que incluso los bebés sordos desarrollan un sistema de gestos parecido a un lenguaje y, si les enseñan lenguaje de signos, balbucean con las manos. 13. ¿Por qué desarrollaron los humanos una comunicación no verbal? Uno de los primeros en estudiar en serio esta cuestión fue un inglés, espoleado por su interés por la teoría de la evolución. En su propia estimación, no era ningún genio. No tenía ninguna especial rapidez de comprensión o ingenio ni capacidad para seguir un hilo de pensamiento largo y puramente abstracto. 14. En las muchas ocasiones en que comparto esos sentimientos, me resulta estimulante releer esas palabras porque a aquel inglés le fue bastante bien. Su nombre era Charles Darwin. 13 años después de publicar El origen de las especies, Darwin publicó otro libro radical, titulado La expresión de las emociones en los animales y en el hombre. En esta obra, Darwin argumentaba que las emociones, y la forma en que se expresan, proporcionan una ventaja en términos de supervivencia y que no son únicas de los humanos sino que se dan en muchas especies. Por lo tanto, es posible hallar indicaciones del papel de las emociones mediante un examen de las semejanzas y diferencias en la expresión emocional no verbal en distintas especies. Aunque Darwin no se consideraba brillante, sí creía poseer un gran atributo intelectual, su capacidad para la observación meticulosa y detallada. Efectivamente, no fue el primero en sugerir la universalidad de la emoción y su expresión. 15. Pero dedicó varias décadas al estudio meticuloso de las manifestaciones físicas de los estados mentales. Observó a sus compatriotas y también a extranjeros, buscando similitudes y diferencias culturales. Estudió incluso animales domésticos y los del Zoo de Londres. En su libro, Darwin categorizó numerosas expresiones y gestos de emoción de los humanos y brindó hipótesis acerca de su origen. Observó también que los animales inferiores manifiestan intenciones y emoción a través de la expresión facial, la postura y el gesto. Darwin especuló que buena parte de nuestra comunicación no verbal podría ser un remanente innato y automático de fases anteriores de nuestra evolución. Por ejemplo, podemos morder afectuosamente, como hacen otros animales. También mostramos desprecio como otros primates abriendo las ventanas de la nariz y mostrando los dientes. La sonrisa es otra de las expresiones que compartimos con primates inferiores. Supongamos que estamos sentados en un lugar público y nos damos cuenta de que alguien nos está mirando. Si devolvemos la mirada y la otra persona sonríe, probablemente nos sentiremos bien por este intercambio. Pero si la otra persona sigue mirándonos sin hacer ni un amago de sonrisa, lo más probable es que nos sintamos incómodos. ¿De dónde nos vienen estas respuestas instintivas? Al intercambiar la moneda de la sonrisa, compartimos un sentimiento experimentado por muchos de nuestros parientes primates. En las sociedades de primates no humanos, una mirada directa es una señal agresiva que suele preceder a un ataque y que, por lo tanto, puede desencadenar uno. En consecuencia, si, pongamos por caso, un mono sumiso quiere mirar a uno dominante, descubrirá los dientes en señal de paz. En el habla de los monos, los dientes descubiertos significan perdona que te mire. De verdad, estoy mirando pero no pretendo atacar así que por favor no me ataques primero. En los chimpancés, la sonrisa también puede ir en el sentido opuesto, un individuo dominante puede sonreír a uno sumiso, diciéndole, de manera análoga, no te preocupes, no voy a atacarte. Así que cuando nos cruzamos a un extraño en un pasillo y esa persona nos ofrece una breve sonrisa, experimentamos un intercambio que hunde sus raíces muy profundamente en nuestra herencia de primates. Hay incluso indicios de que en los chimpancés, como en los humanos, el intercambio de una sonrisa puede ser una señal de amistad. 16. Uno podría pensar que la sonrisa es un barómetro bastante chapucero de los verdaderos sentimientos porque, al fin y al cabo, cualquiera puede simular una. Es cierto que conscientemente podemos decidir mostrar una sonrisa, o cualquier otra expresión, utilizando los músculos de la cara como ya sabemos hacer por la práctica. Pensemos en cuando intentamos causar una buena impresión en una fiesta social aunque no nos apetezca nada estar allí. Pero nuestras expresiones faciales también están gobernadas subliminalmente por medio de músculos sobre los cuales no tenemos control consciente, así que nuestras expresiones reales no pueden simularse. Naturalmente, cualquiera puede crear una sonrisa falsa contrayendo los músculos cigomáticos mayores, que empujan de las comisuras de los labios hacia arriba, en dirección a los pómulos.
Pero una sonrisa genuina requiere además la contracción de otro par de músculos, los orbiculares de los ojos, que empujan la piel que rodea a los ojos hacia el globo ocular, causando un efecto que recuerda a las patas de gallo pero puede ser muy sutil. El primero en notarlo fue un neurólogo francés del siglo VI llamado Duchenne de Boulogne, quien influyó en Darwin y recolectó un gran número de fotografías de personas sonriendo. Hay dos vías neurales distintas y diferenciadas para estos músculos de la sonrisa. Una voluntaria para el cigomático mayor y una involuntaria para los orbiculares de los ojos. 17 Así que un fotógrafo que busque una sonrisa podrá implorarnos que digamos patata, lo que nos llevará a mover la boca en la posición de la sonrisa. Pero si uno no es de esas personas que realmente se alegran cuando se les pide que digan patata, la sonrisa no tendrá un aspecto genuino. Al mirar fotografías de los dos tipos de sonrisa que recibió de Duchenne de Boulogne, Darwin observó que si bien la gente podía notar la diferencia, a él le resultaba muy difícil señalar conscientemente en qué consistía esta, y comentó: siempre me ha resultado curioso que podamos reconocer tantos matices de expresión de una manera instantánea, sin que se produzca por nuestra parte ningún proceso consciente de análisis. 18 Nadie le prestó demasiada atención a estas cuestiones hasta hace poco, pero los estudios modernos han demostrado que, como Darwin había observado, incluso personas no entrenadas en el análisis de sonrisas tienen una intuición bastante buena para distinguir las sonrisas reales y las simuladas cuando observan a la misma persona haciendo ambas. 19 Las sonrisas que podemos reconocer intuitivamente como falsas son una de las razones por las que suele calificarse de baratas las que nos brindan los vendedores de coches usados, los políticos y otros que sonríen cuando realmente no lo sienten. Los actores de la tradición dramática del método intentan evitarlo entrenándose para sentir realmente la emoción que tienen que manifestar, y se dice de muchos políticos de éxito que tienen talento para invocar sentimientos genuinos de amistad y empatía cuando hablan en una sala llena de extraños. Darwin comprendió que si nuestras expresiones evolucionaron al mismo tiempo que nuestra especie, muchas de las formas en que expresamos las emociones básicas, la felicidad, el miedo, la ira, el asco, la tristeza y la sorpresa, deberían compartirlas los humanos de diferentes culturas, de modo que en 1867 dispuso las cosas para que un cuestionario circulara entre pueblos indígenas de los 5 continentes, algunos de los cuales habían tenido muy poco contacto con europeos. 20 La encuesta incluía preguntas como expresan la sorpresa abriendo los ojos y la boca y levantando las cejas. A partir de las respuestas que recibió, Darwin llegó a la conclusión de que el mismo estado mental es expresado en todo el mundo con notable uniformidad. El estudio de Darwin estaba sesgado en el sentido de que su cuestionario contenía preguntas dirigidas, y como tantas otras de las primeras contribuciones a la psicología, las suyas fueron invalidadas, en este caso, por la idea de que las expresiones faciales son un comportamiento aprendido, adquirido durante la infancia, cuando los bebés imitan a sus cuidadores y a otros de su entorno inmediato. Sin embargo, en años recientes un sustancial corpus de investigación transcultural ha proporcionado indicios de que, al final, Darwin tenía razón. 21. En el primero de una serie de estudios famosos, el psicólogo Paul Ekman mostró fotografías de expresiones faciales a sujetos de Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos y Japón. 22 Al cabo de unos años, él y un colega habían mostrado estas fotografías a personas de 21 países. Sus hallazgos fueron los mismos que los de Darwin, lo que demostraba que las personas de culturas muy diversas comprendían de manera parecida el significado emocional de todo un abanico de expresiones faciales. Con todo, los estudios de este tipo no bastan por sí solos para demostrar necesariamente que esas expresiones sean innatas, o siquiera que sean realmente universales. Los defensores de la teoría de las expresiones aprendidas argumentaron que los resultados de Ekman no transmitían ninguna verdad más profunda que el hecho de que todas las personas de las sociedades estudiadas habían visto La isla de Gilligan o cualquier otra película o programa de televisión. Así que Ekman viajó a Nueva Guinea, donde acababa de descubrirse una cultura neolítica aislada. 23 Los nativos de este pueblo no tenían lenguaje escrito y todavía utilizaban artefactos de piedra. Eran muy pocos los que alguna vez habían visto una fotografía, y mucho menos una película o la televisión. Ekman reclutó a cientos de estos sujetos que nunca antes habían estado expuestos a culturas externas y, por medio de un traductor, les mostró fotografías de caras de norteamericanos que ilustraban las emociones básicas. Los sujetos primitivos demostraron ser tan hábiles como los de los 21 países modernos a la hora de reconocer la felicidad, el miedo, la ira, el asco, la tristeza y la sorpresa en el rostro de un norteamericano emocionado.
Los científicos también le dieron la vuelta al diseño experimental. Fotografiaron a los neoguineanos mientras representaban el modo en que responderían si vieran que su hijo había muerto o si encontrasen un cerdo muerto desde hacía varios días, etc. Los sujetos primitivos demostraron ser tan hábiles como los de los 21 países modernos a la hora de reconocer la felicidad, el miedo, la ira, el asco, la tristeza y la sorpresa en el rostro de un norteamericano emocionado. Los científicos también le dieron la vuelta al diseño experimental. Fotografiaron a los neoguineanos mientras representaban el modo en que responderían si vieran que su hijo había muerto o si encontrasen un cerdo muerto desde hacía varios días, etc. Las expresiones que Ekman registró se reconocían inequívocamente. 24. Esta capacidad universal para crear y reconocer expresiones faciales comienza en o cerca del momento de nacer. Se ha visto que los niños de tierna edad realizan prácticamente los mismos movimientos musculares faciales que utilizan los adultos para demostrar emociones. Los niños pequeños también pueden discriminar entre las expresiones faciales de otros y, como los adultos, modificar su comportamiento en función de lo que ven. 25. Es dudoso que se trate de comportamientos aprendidos. De hecho, los niños con ceguera congénita que, por tanto, nunca han visto una sonrisa o un ceño fruncido, expresan un abanico de emociones faciales espontáneas que son casi idénticas a las de los niños que pueden ver. 26. Parece que nuestro catálogo de expresiones faciales viene de serie con el modelo básico. Y como se trata de una parte fundamentalmente innata e inconsciente de nuestro ser, comunicar nuestros sentimientos es algo que se produce de manera natural, mientras que esconderlos requiere un gran esfuerzo. En los humanos, el lenguaje corporal y la comunicación no verbal no se limitan a simples gestos y expresiones. Disponemos de un sistema muy complejo de lenguaje no verbal, y de manera regular participamos en elaborados intercambios no verbales, incluso cuando no somos conscientes de estar haciéndolo. Por ejemplo, en el caso de un contacto casual con el sexo opuesto, estaría dispuesto a jugarme un pase de todo un año para un cine de Manhattan a que si un encuestador, hombre para más señas, se acercase a la pareja de un individuo mientras hacen cola para comprar una entrada para el cine, pocos de los tipos interpelados serían tan inseguros como para sentirse conscientemente amenazados por el encuestador. Y, sin embargo, veamos qué pasó durante un experimento realizado durante 2 noches de otoño no muy frías de 2 fines de semana en un barrio de clase media alta de Manhattan. 27. Como no, los sujetos interpelados eran todos parejas que hacían cola para comprar unas entradas de cine. Los experimentadores trabajaban en equipos de 2. Uno de los miembros del equipo observaba discretamente desde una corta distancia mientras el otro se acercaba a la mujer de la pareja y le preguntaba si estaría dispuesta a contestar unas pocas preguntas de una encuesta. Algunas de las mujeres les hacían preguntas neutras, del tipo de ¿cuál es tu ciudad favorita y por qué? A otras les hacían preguntas personales, como ¿cuál es el recuerdo de la niñez que más te avergüenza? Los investigadores esperaban que estas preguntas más personales resultasen más amenazadoras para el novio, que invadieran más su sentido del espacio íntimo. ¿Cómo respondieron los novios? A diferencia del macho de babuino sagrado, que inicia una pelea cuando ve que otro macho se sienta cerca de una hembra de su grupo, 28. Los novios no hicieron nada abiertamente agresivo, pero sí manifestaron ciertas señales no verbales. Los científicos descubrieron que cuando el entrevistador no era amenazador, es decir, cuando era o bien un hombre que hacía preguntas impersonales o bien una mujer, el hombre de la pareja se limitaba a estar allí. Pero cuando el entrevistador era un hombre que hacía preguntas personales, el novio se introducía sutilmente en la conversación mostrando lo que se conoce como signos de enlace, señales no verbales destinadas a comunicar una conexión con la mujer. Entre estas señales de uno de los hombres estaban la de girarse hacia la pareja y la de mirarla a los ojos mientras hablaba con el otro hombre. Es poco probable que el hombre sintiera la necesidad consciente de defender su relación frente al educado entrevistador, pero aunque los signos de enlace caen muy lejos de un puñetazo en la cara al estilo babuino, indicaban que el primate interior de aquellos hombres luchaba por salir a la superficie. Hay otra forma de conversación no verbal más compleja que está relacionada con la dominancia. De hecho, los primates no humanos mantienen distinciones bastante finas a lo largo de esa dimensión, con rigurosas jerarquías de dominancia, algo así como los rangos en el ejército. Pero a falta de bonitas insignias, cabe preguntarse cómo se las arreglan los chimpancés para saber a quién saludar. Los primates dominantes se golpean el pecho y utilizan la voz y otras señales para indicar su rango superior. Una de las maneras en que un chimpancé puede indicar que reconoce que su rango es inferior es, como ya he dicho, sonriendo.
Otra forma de hacerlo es dándose la vuelta, inclinándose y enseñándole el trasero a su superior, una peculiar conducta que, en efecto, todavía practican los humanos, aunque parece que su significado ha cambiado en algún momento durante nuestra evolución. En la sociedad humana moderna hay dos tipos de dominancia. 29. Una es la dominancia física, que se basa en la agresión o la amenaza de agresión. La dominancia física en los humanos es parecida a la dominancia en los primates no humanos, aunque la manera de indicarla sea diferente. Es raro el chimpancé que anuncia su dominancia, como nosotros hacemos, enseñando una navaja o una Magnum .357 o vistiendo una camiseta apretada para enseñar los músculos. Sin embargo, los humanos podemos alcanzar otro tipo de dominancia, la dominancia social. La dominancia social se basa en la admiración más que en el temor y se adquiere con logros sociales, no con bravura. Las señales de dominancia social, como llevar un Rolex o conducir un Lamborghini, pueden ser tan claras y evidentes como los golpes en el pecho de un macho de babuino. Pero también pueden ser sutiles, como rehusar cualquier exhibición conspicua de opulencia presentándose inesperadamente con unos vaqueros sin marca, gastados y descoloridos, y una vieja camiseta de Gap, o rehusando llevar encima nada que muestre un logo, para que luego andemos enseñando por ahí los bolsos de Prada y Louis Vuitton. Los humanos tenemos muchas maneras de decir yo soy el general y tú no sin necesidad de enseñar el culo o llevar una hombrera con estrellas. Como en otras sociedades de primates, la dirección e intensidad de la mirada son señales importantes de dominancia en la sociedad humana. 30. Por ejemplo, si un niño mira para otro lado cuando su padre o su madre lo están riñendo, el adulto podría decirle, mírame cuando te hablo. Yo mismo lo he dicho en alguna ocasión por mucho que, dado que no oímos por los ojos, la petición no satisface ningún propósito funcional. En realidad, la exigencia del adulto tiene que ver con el respeto o, en el lenguaje de los primates, la dominancia. Lo que realmente está diciendo es atención. Saluda. Yo soy el dominante, así que cuando te hable, mírame. Tal vez no nos demos cuenta, pero no jugamos al juego de las miradas solamente con nuestros hijos, lo jugamos también con nuestros amigos y conocidos, con nuestros superiores y subordinados, cuando hablamos con una reina o con un presidente, con un jardinero o el dependiente de una tienda, o con los extraños que conocemos en una fiesta. De manera automática, ajustamos la cantidad de tiempo que dedicamos a mirarle a los ojos a otra persona en función de nuestra posición social relativa, y por lo general lo hacemos sin darnos ni cuenta. 31. Esto parece contradecir lo que suele pensarse, porque hay muchas personas que tienden a mirar siempre a los ojos mientras que otros tienden a desviar la mirada, tanto si hablan con el director ejecutivo como si charlan con el dependiente que le mete los muslos de pollo en la bolsa de la compra. Entonces, ¿de qué modo puede estar relacionada la mirada con la dominancia social? No es nuestra tendencia general a mirar a alguien lo que es revelador, sino la forma en que modificamos nuestro comportamiento cuando cambiamos los papeles entre el que escucha y el que habla. Los psicólogos han logrado caracterizar este comportamiento con una única medida cuantitativa, y los datos que producen con esa medida son sorprendentes. He aquí cómo funciona. Se toma el porcentaje de tiempo que pasa uno mirando a los ojos de una persona mientras se le habla y se divide por el porcentaje que se pasa mirando a los ojos de la misma persona mientras la escucha. Por ejemplo, si, con independencia de cuál de los dos está hablando, uno se pasa la misma cantidad de tiempo mirando a otro lado, el cociente es 1,0. Por el contrario, si se tiende a desviar la mirada más a menudo cuando se habla que cuando se escucha, el cociente será inferior a 1,0. Si, en cambio, se tiende a desviar la mirada con menor frecuencia cuando se habla que cuando se escucha, se obtiene un cociente superior a 1,0. Los psicólogos descubrieron que este cociente es un estadístico revelador. Lo llaman cociente de dominancia visual y refleja la posición de una persona en la jerarquía social en relación con su interlocutor. Un cociente de dominancia visual cercano a 1,0 o mayor es característico de personas con una dominancia social relativamente elevada. Un cociente de dominancia visual inferior a 1,0 indica una posición inferior en la jerarquía de dominancia. En otras palabras, si el cociente de dominancia visual de una persona se sitúa alrededor de 1,0 o es superior, probablemente se trate del que manda. Si se sitúa en torno a 0,6, probablemente se trate del mandado. La mente inconsciente nos hace muchos servicios maravillosos y realiza verdaderas hazañas, pero no puedo evitar quedar impresionado por esta. Lo sorprendente de estos datos no es solo que de manera subliminal modifiquemos nuestro comportamiento de mirada para ajustarlo a nuestro lugar en la jerarquía, sino que lo hagamos de manera tan consecuente y numéricamente precisa.
Veamos una muestra de los datos. Cuando hablaban entre sí, los oficiales del ROTC mostraban cocientes de 1,06, mientras que los cadetes del ROTC tenían cocientes de 0,61 cuando hablaban con oficiales. 32 Los estudiantes de grado de un curso universitario de introducción a la psicología obtenían un cociente de 0,92 cuando hablaban con una persona que creían que era un estudiante preuniversitario que no pensaba seguir sus estudios académicos, mientras que obtenían 0,59 cuando creían que su interlocutor era un estudiante con honores de una escuela universitaria de química que había sido aceptado en una prestigiosa escuela de medicina. 33 Unos hombres expertos obtenían un cociente de 0,98 cuando hablaban con mujeres sobre un tema de su propio campo, mientras que unos hombres que hablaban con mujeres expertas sobre el campo de conocimiento de las mujeres obtenían 0,61, mujeres expertas hablando con hombres no expertos obtenían 1,04, mientras que mujeres no expertas hablando con hombres expertos obtenían 0,54.34. Todos estos estudios se realizaron con ciudadanos de Estados Unidos. Las cifras probablemente varíen entre culturas, pero no el fenómeno. Sea cual sea la cultura, como las personas detectamos inconscientemente estas señales, es razonable pensar que se pueda ajustar la impresión que uno causa mirando a un interlocutor o desviando la mirada conscientemente. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, cuando se habla con el jefe o cuando se negocia un acuerdo comercial, puede resultar ventajoso señalar cierto nivel de sumisión. ¿Cuánto? Dependerá de las circunstancias. En una entrevista de trabajo, si el trabajo en cuestión requiere una gran capacidad de liderazgo, mostrar demasiada sumisión sería una mala estrategia. Pero si el entrevistador pareciera muy inseguro, una agradable demostración de la cantidad justa de sumisión le resultaría tranquilizadora e inclinaría a esa persona a favor del solicitante. Un agente de Hollywood de mucho éxito me dijo en una ocasión que había decidido negociar solamente por teléfono para evitar ser influido, o revelar algo sin darse cuenta, a través del contacto con la mirada de la otra parte. Mi padre aprendió el poder y el peligro de una simple mirada cuando lo hicieron prisionero en el campo de concentración de Buchenwald. Pesaba menos de 45 kilos y era poco más que un cadáver que caminaba. En el campo, si no te dirigían la palabra, fijar la mirada en uno de los captores podía espolear su ira. Se suponía que los seres inferiores no debían establecer contacto visual con los ojos de la raza superior sin su consentimiento. A veces, cuando pienso en la dicotomía entre humanos y primates inferiores, me viene a la mente la experiencia de mi padre y la fina capa adicional del lóbulo frontal que distingue a los humanos civilizados de los brutos animales. Si el propósito de esa materia cerebral adicional es elevarnos, está claro que a veces no lo consigue. Pero mi padre también me dijo que con ciertos guardianes, una mirada del tipo adecuado podía darle una palabra, una conversación, incluso una muestra de amabilidad. Me decía que cuando ocurría eso era porque el contacto con la mirada lo elevaba al estatus de ser humano. Yo creo más bien que al suscitar una respuesta humana en un guardián, lo que su contacto visual realmente hacía era elevar el nivel de humanidad de su captor. En la actualidad la mayoría de los humanos viven en ciudades grandes y abarrotadas de gente. En muchas de ellas, un solo barrio contiene la población entera del mundo en el momento de la gran transformación social de los humanos. Caminamos por las aceras y atravesamos edificios y centros comerciales atestados de gente sin apenas dirigirnos una palabra y sin señales de tráfico. Y sin embargo no nos tropezamos unos con otros ni nos metemos en peleas para ver quién entra primero en la puerta giratoria. Mantenemos conversaciones con gente que no conocemos o que apenas conocemos o que no deseamos conocer y automáticamente nos colocamos a una distancia aceptable para los dos. Esa distancia varía de una cultura a otra y de una persona a otra, y sin embargo, sin decirnos una palabra, y por lo general sin siquiera pensarlo, ajustamos la distancia para comodidad de ambos. Al menos la mayoría lo hacemos. Todos conocemos excepciones. Cuando hablamos, notamos automáticamente cuando ha llegado el momento de hacer una pausa para que otros intervengan. Cuando estamos a punto de salir de escena, solemos bajar el volumen, alargar la última palabras, cesamos de gesticular y miramos a la otra persona. 35 Junto a la TDM, estas habilidades contribuyeron a la supervivencia de nuestra especie, y todavía nos permiten maniobrar en el complejo mundo social de los humanos. Cortesía de A. P. Atkinson. De A. P. Atkinson et al. Punto y coma Emotion Perception from Dynamic and Static Body Expressions in Point Light Displays, Perception, 33, 724, 2004.
La comunicación no verbal conforma un lenguaje social que en cierta manera es más rico y más importante que nuestras palabras. Nuestros sentidos no verbales son tan potentes que bastan los movimientos asociados con el lenguaje corporal, es decir, sin el cuerpo, para generar en nosotros la capacidad de percibir con precisión las emociones. Por ejemplo, varios investigadores han hecho videoclips de unos participantes a cuyos cuerpos se había pegado una docena de pequeñas luces o parches iluminados en ciertas posiciones clave de sus cuerpos. Como en la imagen siguiente, 36 los vídeos se grabaron con tan poca luz que solo eran visibles los parches. En estos estudios, cuando los participantes se quedaban quietos, los parches daban la impresión de ser una colección de puntos sin significado, pero cuando los participantes se movían, los observadores podían descodificar una sorprendente cantidad de información a partir del solo movimiento de los puntos de luz. Podían inferir el sexo del participante, e incluso la identidad de personas a las que conocían, basándose solo en su modo de andar. Cuando los participantes eran actores, mimos o bailarines a los que se había pedido que se movieran de formas que expresaran las emociones básicas, los observadores no tuvieron ningún problema en detectar la emoción representada. Para cuando los niños alcanzan la edad escolar, algunos tienen una agenda social muy llena mientras que otros pasan sus días lanzando escupitajos al techo. Uno de los principales factores en el éxito social, incluso a una edad temprana, es el sentido de las señales no verbales que desarrolla un niño. Por ejemplo, en un estudio de 60 niños en edad preescolar, se pidió a los niños que identificaran con cuáles de sus compañeros de clase preferían sentarse a la hora del cuento, de jugar o de trabajar en un dibujo. Los mismos niños se juzgaron en función de su habilidad para nombrar las emociones demostradas en 12 fotografías de adultos y niños con distintas expresiones faciales. Las dos medidas resultaron estar relacionadas, es decir, los investigadores encontraron una fuerte correlación entre la popularidad de un niño o niña y su habilidad para leer a otros. 37. En los adultos, la habilidad no verbal confiere ventajas tanto en la vida personal como en la profesional y desempeña un papel significativo en la percepción de la calidez. 38. Credibilidad. 39. Y poder de persuasión. 40. De una persona. El tío Estu quizás sea la persona más amable del mundo, pero si tiende a hablar incansablemente sobre temas con el musgo que observó en Costa Rica sin percatarse nunca del musgo que comienza a crecer en la cara de sus interlocutores, seguramente no será la persona más popular con quien pasar la tarde. Nuestra sensibilidad hacia las señales de otras personas en relación con sus pensamientos y estados de ánimo ayuda a que las situaciones sociales se desarrollen sin problemas, con un mínimo de conflictos. Desde la tierna infancia, quienes son buenos dando y recibiendo señales lo tienen más fácil para formar estructuras sociales y alcanzar sus fines en situaciones sociales. A principios de la década de 1950, muchos lingüistas, antropólogos y psiquiatras intentaron clasificar las señales no verbales más o menos del mismo modo que clasificamos el lenguaje verbal. Un antropólogo llegó incluso a desarrollar un sistema de transcripción con un símbolo para prácticamente todos los movimientos humanos posibles de manera que se pudieran escribir los gestos igual que se escribe el habla. 41. Hoy en día los psicólogos sociales categorizan a veces nuestra comunicación no verbal en tres tipos básicos. La primera comprende movimientos corporales, expresión facial, gestos, postura y movimientos de los ojos. Otra categoría es el paralenguaje, que incluye la cualidad y tono de la voz, el número de pausas y su duración, y sonidos no verbales como el carraspeo o decir a. Por último, está la proxémica, el uso del espacio personal. Hay muchos libros populares que aseguran proporcionar una guía para la interpretación de estos factores y aconsejan al lector sobre cómo usarlos en beneficio propio. Dicen que los brazos tensamente cruzados significan que uno se cierra a lo que otro le está diciendo mientras que, si le gustase lo que oye, adoptaría una postura abierta y hasta quizás se inclinaría un poco hacia adelante. Dicen que mover los hombros hacia adelante indica aversión, desesperación o miedo, y que mantener una distancia interpersonal grande mientras se habla indica una baja estatura social. 42. No hay muchos estudios sobre la eficacia del asiento o maneras en que estos libros nos dicen cómo actuar, pero probablemente sea cierto que adoptar esas distintas posturas tiene al menos un efecto sutil sobre cómo nos perciben otros, y que entender lo que significan las señales no verbales puede proporcionar claves conscientes sobre otras personas que de otro modo solo captaría el inconsciente. No obstante, incluso sin una comprensión consciente, llevamos un auténtico almacén de información sobre señales no verbales. La próxima vez que vea una película en una lengua que no conoce, pruebe a tapar los subtítulos.
Le sorprenderá lo mucho que llega a entender de la historia sin una sola palabra para comunicar lo que está pasando.